Audiolibro Siga el plan de Dios para su vida. Kenneth E. Hagin. Capítulo 1. Corra la carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Usted tiene una carrera en particular que Dios colocó delante suyo para que corra. Es una carrera espiritual que tiene que ver con el destino divino que Dios planeó para que lo lleve a cabo. La Biblia dice que no está solo para correr su carrera, sino para que la termine. Segunda de Timoteo 4:7. En otras palabras, está para cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida. Usted no está para correr la carrera de alguien más o terminarla por alguien más. Esta es la razón por la cual Dios puso un recorrido diferente delante de cada uno de nosotros. ¿Por qué es tan importante seguir el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podemos correr exitosamente la carrera y terminar nuestro recorrido? La Biblia nos responde estas preguntas. Una gran nube de testigos. Primero notemos algo importante en Hebreos 12:1. La Biblia dice que no estamos corriendo nuestra carrera espiritual sin ser observados, y que mientras lo hagamos se nos dice que tenemos alrededor una gran nube de testigos. ¿Quiénes están incluidos en esta gran nube de testigos? Hebreos 11 nos da la respuesta. Recuerde, el autor de Hebreos, el cual creo que fue Pablo, no escribió esta carta a los hebreos cristianos en este pasaje. Así que cuando leemos el capítulo 12 necesitamos darnos cuenta de que el escritor todavía habla acerca de la galería de los héroes de la fe que trató en el capítulo 11. Mientras el escritor nombraba estos héroes de la fe en Hebreos 11, empezó con Abel y continuó luego hablando acerca de Enoc, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés y así sucesivamente. Entonces, al final del capítulo, se refiere a todos estos héroes de la fe diciendo, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Hebreos 11:39. En el siguiente versículo, el escritor dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, Hebreos 12:1, de esta forma, los hombres y las mujeres de fe de los cuales habla el escritor en Hebreos 11 son una parte de esta nube de testigos de la que hace referencia en el capítulo 12:1. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos? La versión en inglés de la Biblia Viviente parafrasea esto de la siguiente manera. Desde que tenemos tan grande multitud de hombres y mujeres de fe mirándonos desde las graderías, permitámonos correr con paciencia la particular carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. El autor de Hebreos usó la ilustración de cómo se lleva a cabo una carrera para describir cómo tenemos que seguir el plan de Dios para nuestras vidas en nuestro caminar cristiano. Además, nos mostró la forma cómo los Juegos Atléticos eran celebrados en ese tiempo en Grecia, los cuales son similares a nuestros Juegos Olímpicos modernos. En los Juegos de Grecia, aquellos que participaban en estas carreras eran dirigidos o estaban rodeados por personas que los miraban desde las graderías animándolos. De este modo, en Hebreos 12:1 nos dice en esencia, todos estos héroes que he nombrado aquí, todos los otros creyentes quienes han muerto están mirándolos desde las graderías en el cielo mientras que corremos nuestra carrera espiritual. Esta gran nube de testigos en el cielo, así como también cada creyente en la tierra, formamos parte de la familia de Dios, acerca de la cual Pablo nos habla en Efesios 3:14 al 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, y en quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Permita que esto lo anime, dejándole saber que tiene una familia en las graderías del cielo, victoriándolo mientras usted corre su carrera. Esta inmensa multitud de hombres y mujeres de fe
no mira mientras corre su carrera natural en esta tierra. Ellos no están interesados en las cosas naturales de la vida. Por ejemplo, no miran mientras sale a trabajar diariamente. Tampoco están interesados si compró o no nuevas ropas o un nuevo auto o cuánto dinero tiene en el banco. Lo observan en su caminar cristiano mientras corre su carrera espiritual. Están interesados si sigue el plan de Dios para su vida. Tuve una experiencia sobrenatural años atrás que me dio esta revelación y me mostró la realidad de la nube de testigos mirándonos desde las graderías del cielo. En 1968, en un seminario, la hermana Jean Wilkerson, una maestra acreditada de la Biblia y profeta que se fue para estar con el Señor, profetizó en el otoño de ese año que yo tendría una experiencia similar a la de Enoc, en el cual sería arrebatado al cielo. Enoc fue arrebatado en la carne, en su cuerpo físico se marchó de esta tierra. Génesis 5:24, Hebreos 11:5. Pero la hermana Wilkerson profetizó que sería arrebatado en el espíritu y recibiría revelación de Dios. No hice nada para tratar que la profecía se cumpliera, solamente continué sirviendo a Dios. Luego, en el otoño de ese año, mi única hermana, Oleta, murió de cáncer cuando solo tenía 55 años. Oleta estuvo enferma con anterioridad y casi muere, pero cuando oré por ella fue sanada. En ese momento era un bebé espiritual en Cristo, así que logré que sanara por mi fe en la palabra. Pero luego, cuando enfermó de nuevo, ya no era más un bebé, así que no logré sanarla en mi fe. No podríamos ser capaces de llevar indefinidamente a otras personas en nuestra fe, ya que Dios espera que cada uno crezca en fe. Así que mi hermana murió en el otoño de ese año. De hecho, nuestra familia estuvo reunida alrededor de su cama en la tarde hasta que soltó su último aliento. A la mañana siguiente, y alrededor de la 1:30 de la tarde, pensaba acostado en mi cama acerca de cómo debió ser para mi hermana el momento en que su espíritu salía de su cuerpo y ascendía al cielo para estar con el Señor. Pensé acerca del tiempo cuando mi propio corazón dejó de latir mientras yacía en mi lecho de enfermo ese 16 de agosto de 1933. De cómo mi corazón se detuvo y mi espíritu, al dejar mi cuerpo, miraba hacia abajo. Podía verlo yaciendo allí en la cama. Vi a mi madre sostener mi mano y pensé nuevamente en mi hermana cuando murió y en cómo dejaba su cuerpo. Ella debió mirar también hacia abajo, sobre todos nosotros, reunidos alrededor de su cama, viendo nuestro amor y preocupación. Mientras pensaba acerca de esto, de repente un brillante rayo de luz dorado, tan amplio como el hueco de un ascensor, llegó del cielo penetrando directamente a través del techo cuando me tocó. Mi espíritu dejó mi cuerpo. Fui directamente a través de ese rayo de luz como si estuviera dentro de un ascensor hasta que llegué al cielo. Allí vi a mi hermana hablando con Jesús. Cuando caminé hacia ellos, Jesús dejó de hablarle a mi hermana y me miró. Cuando lo hizo, mi hermana giró alrededor de Jesús para ver a quién miraba y me vio. La primera cosa que mi hermana me dijo fue: Ken, no te sientas tan mal porque no pudiste decir la oración de fe por mí. Había una razón para que no lo hicieras. Ella no me dijo cuál fue. A veces Dios no nos revela la razón por la cual algunas personas no reciben su sanidad. Deuteronomio 29:29 dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mi hermana me dijo que vio a la abuelita y al abuelo, los padres de mi madre. También me dijo que vio a su nieto Jason, que murió cuando tenía 3 años. Luego me contó, también vi a Ann. Ann fue la hija de ella, murió como resultado de un accidente automovilístico cuando tenía solo 25 años, dejando atrás de sí a 2 pequeños niños. Mi hermana continuó. La primera cosa que Ann me dijo fue: ¿Cómo están Bill y los niños? Bill fue el esposo de Ann. No le dije a Ann que Bill se volvió a casar. Luego mi hermana dijo algo que fue como una verdadera revelación para mí. ¿Ves? La gente aquí arriba no está interesada en el lado natural de la vida de aquellos que viven en la tierra.
No están interesados acerca de si te compras o no un vestido nuevo, un traje nuevo o cuánto dinero tienes en el banco. Ellos están interesados acerca de las cosas espirituales. No saben lo que está sucediendo en sus vidas en el mundo natural, pero sí de cada cosa que hacen espiritualmente. Aún saben cuando hacen una decisión por Cristo. Mi hermana habló acerca de la nube de testigos que nos miran desde el cielo mientras que corremos nuestra carrera espiritual. Esta fue la revelación que la hermana Wilkerson profetizó y que recibiría durante esa experiencia. Antes de ser arrebatado al cielo, solamente tuve un pequeño indicio o vislumbre de esta revelación. Mi hermana también me dijo: Ken, por favor háblale y mencionó el nombre de su hijo más joven. Él te escuchará. El hijo del cual mi hermana hablaba conoció a Dios en un tiempo y tuvo su llamado para el ministerio, pero luego huyó de Dios y no se relacionó con él por muchos años. Mi hermana dijo: Dile a mi hijo que te dije que él nunca será feliz, que en su vida nunca le irá bien hasta que no se rinda completamente al Señor. Dile que sabré cuándo reedificará su vida con el Señor. Aquí arriba sabemos lo que sucede espiritualmente en la tierra. Después de esa experiencia, hablé con el hijo de mi hermana tal como me lo pidió. Si bien él se reconcilió con Dios por un tiempo, no le entregó su vida totalmente. Debido a esto y de la forma como mi hermana lo pronosticó, después nada pareció irle bien en su vida por muchos años. Entonces, durante una de nuestras reuniones de campaña, el hijo de mi hermana rindió su vida completamente al Señor y respondió al llamado del ministerio en su vida. Gracias a Dios, mi hermana supo en el cielo el momento en que su hijo entregó de nuevo su vida a Jesús. Ella goza mientras ahora él se esfuerza por correr su carrera y seguir los planes de Dios para su vida. Casualmente, cuando la hermana Wilkerson profetizó que iba a ser arrebatado al cielo como Enoc y que recibiría revelación, también dijo que otra persona estaría envuelta en una experiencia sobrenatural similar. Mi hermano mayor Dub fue esa persona. La misma noche que fue arrebatado al cielo, Dub tuvo la misma experiencia similar. Él también fue arrebatado al cielo y tuvo una conversación con nuestra hermana, solamente momentos antes de que yo la tuviera. Nadie podría acusar a mi hermano de ser espiritual, pero casi al mismo tiempo que me sucedía a mí, también a él. Dub no entendía mucho acerca de las cosas espirituales. Su experiencia en el cielo lo puso nervioso. Me llamó al día siguiente para contarme acerca de lo que le pasó. Hasta ese momento él no tenía la menor idea de que yo también tuve una experiencia similar la misma noche. Dub me dijo: Cuando llegué al cielo vi a mi hermana, hablaba con Jesús y lucía muy bonita. Ella me dijo: Dub, habla con, y ella mencionó a su hijo mayor. Él no escuchará a nadie más sino a ti. El hijo mayor de mi hermana también se había apartado del Señor. Dub habló con el hijo mayor de Oleta, y si bien el joven no tomó ninguna decisión cuando Dub le habló, sí lo hizo después y actualmente sirve al Señor. Relato esta experiencia que tuve en el cielo para hacer de Hebreos 12:1 algo más real para usted. Mi hermana es solamente una entre esta gran nube de testigos que nos miran desde las graderías del cielo. El escritor de Hebreos y otros patriarcas de la Biblia forman parte también de esta gran compañía que nos mira. Los otros apóstoles como Pedro, Santiago y Juan nos miran también. Ellos nos observan cómo corremos nuestra carrera espiritual. Si tiene cualquier ser querido que se fuera de casa para estar con el Señor, puede descansar seguro que ellos miran cómo usted corre su carrera. También lo vitorean en la medida como usted sigue el plan de Dios para su vida, porque quieren verlo terminar el recorrido. Y en la medida que corría alrededor de la pista cerca de mí, comencé a vitorear. Un corredor cerca estaba detrás de él, así que grité: «¡Corre, Ken, te alcanza!». Él pudo oírme vitoreándole, y cuando miré, parecía que reunía fuerzas desde adentro. Apresuró su marcha hasta que estuvo 18 metros por delante de cada uno de los corredores. El equipo de mi hijo ganó el primer lugar en esta carrera de relevos. El saber que su papá vitoreaba le ayudó a dar lo mejor en esta carrera.
De la misma manera podemos decidir en hacer lo mejor para correr nuestra carrera espiritual, mientras que nuestra familia en las graderías del cielo nos vitorea hasta que terminemos el recorrido que Dios nos puso delante de cada uno de nosotros. Dejar a un lado cada peso. ¿De qué modo correremos nuestra carrera de tal forma que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas y el cielo se regocije? Miremos otra vez en Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este mismo pasaje en la Biblia viviente nos da un claro panorama de lo que significa el despojarnos de todo peso y pecado. Puesto que tenemos tan grande multitud de hombres de fe mirándonos desde las graderías, permitámonos despojarnos de cualquier cosa que nos vuelve lentos o nos detiene, y especialmente esos pecados que nos envuelven a sí mismos tan fuertemente alrededor de nuestros pies y nos hacen tropezar y no nos dejan correr la carrera particular que Dios ha puesto delante de nosotros. Piense acerca de la forma como un corredor se viste en una carrera olímpica en estos días. Él no corre con un abrigo encima, ¿verdad? Tampoco corre con su propia ropa de calle. ¿Por qué? Porque esto lo volvería lento. Un corredor tampoco espera hasta que haya recorrido la mitad de la carrera para quitarse su abrigo diciendo: este abrigo me detiene. Si hiciera esto, no habría manera de que pudiera ganar. En lo natural, un corredor que usara un abrigo lo hará ir más despacio y lo detendrá de ganar su carrera. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. El pecado lo hará ir más lento, provocará que se tropiece frecuentemente, hasta que se detenga en su carrera. Usted puede ver ahora que el pecado en su vida no solamente estorbará su relación con Dios, sino que también entorpecerá su espíritu y causará que se vuelva menos sensible a la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado que no se ha revisado causará que viva únicamente en el mundo natural, perderá lo mejor de Dios para su vida. Es fácil que llegue a estar tan enredado con los asuntos legítimos de la vida, cosas que pueden verse buenas en sí, pero que no son a lo que Dios lo llamó a hacer. Existen muchas cosas en esta vida que no están necesariamente incorrectas, pero que lo pueden hacer ir más despacio en su carrera espiritual particular. Estas le impedirán su crecimiento espiritual y llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Por esto es que Dios nos dice en Hebreos 12:1, que nos despojemos de estos pesos y de los pecados que nos hacen tropezar e ir más despacio espiritualmente. Y deberíamos despojarnos de estas cosas ahora para que no sean un impedimento para cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Si esperamos despojarnos de estos pesos hasta que hayamos recorrido lentamente la mitad de nuestra carrera, arriesgamos la posibilidad de no terminar nunca nuestro recorrido y cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 4:7. Note que en Hebreos 12:1 dice que usted es el que debe despojarse de estos pesos del pecado que le estorban y que lo detienen en su caminar cristiano. Claro que sí, Dios le ayudará. El Espíritu Santo, el ayudador que vive dentro de usted, le dará poder y la habilidad para obedecer a Dios. Juan 14:26. Pero Dios no es el que le va a quitar el abrigo, estos pesos y pecados que lo hacen ir despacio, ni tampoco los va a poner a un lado por usted. Usted es el que lo tiene que hacer. Esta es la razón por la cual algunas personas tienen problemas corriendo su carrera espiritual, porque no se despojan de todas las cosas que los pueden hacer ir despacio o los retienen. Ellos no ponen a un lado el pecado que se envuelve en sí mismo tan fuertemente alrededor de sus pies y los hacen tropezar. Otra razón por la cual algunas veces las personas tienen problemas corriendo sus carreras espirituales es debido a que no lo hacen por donde Dios les dijo. No siguen el plan o su propósito para sus vidas. Cuando esto sucede, el correr sus carreras puede llegar a ser difícil y gravoso. Pero Dios no quiere que la carrera que puso delante de nosotros sea difícil y gravosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11:28 al 30.
Frecuentemente, las dificultades que afrontamos al correr nuestra carrera no son el resultado del yugo de Dios sobre nosotros o el tratar de cumplir su voluntad para nuestras vidas. Muchas veces las dificultades que encontramos son el resultado de nuestras fallas al no despojarnos de todas las cosas que nos estorban. Así que de la misma manera en la que puede quitarse su abrigo y tirarlo, tome la decisión de despojarse de cada motivo incorrecto, cada ambición egoísta, cada inclinación carnal y deseo de la carne que le estorbaría en su carrera. Ponga a un lado los pesos y pecados como el orgullo, doble ánimo, pereza espiritual y temor. Tírelos todos lejos de usted y rehúse a tomarlos nuevamente. Debe hacer esto si quiere hacerlo mejor para correr su carrera espiritual y terminar su recorrido con gozo. Correr nuestra carrera con paciencia. Ahora vamos a mirar la última parte de Hebreos 12:1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También podemos hacer nuestro camino difícil y obstaculizar nuestro crecimiento espiritual si no corremos la carrera con paciencia. Correr con paciencia puede ser un reto. Es demasiado fácil volverse impaciente en nuestro deseo de ver planes y propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Por ejemplo, los humanos pueden ser demasiado conscientes del tiempo. Muchas veces, cuando oímos del Señor con relación a su plan para nosotros, queremos que éste sea llevado a cabo inmediatamente. Pero necesitamos aprender acerca de la paciencia mientras corremos nuestra carrera espiritual. Como puede ver, Dios no opera en el área del tiempo. La Biblia dice que un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3:8. Dios no conoce el tiempo, ni la hora, ni los días, ni de años. Lo que puede parecernos como un gran lapso de tiempo puede ser únicamente un momento rápido desde la perspectiva de Dios. Es por eso que es tan importante aprender a descansar en las promesas de su palabra, sin importar el límite de tiempo. Cuando aprendemos a entrenar en el descanso de la fe, le damos al Señor la libertad para hacer que su plan se cumpla en nuestras vidas. Algunas veces, cuando Dios dice algo a los creyentes acerca de sus planes para sus vidas, ellos tratarán de hacer que suceda por sus propios esfuerzos. Cuando hacen esto, pueden enturbiar las aguas, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, pueden impedir que el plan de Dios para ellos se cumpla. Así que Él no está libre para hacer lo que Él quiere hacer. Ellos necesitan solamente sostenerse en fe con respecto al plan de Dios y permitir que Él le lleve al cumplimiento de lo que Él dijo. Para cumplir su parte, ellos necesitan prepararse de acuerdo a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Yo enturbié las aguas del plan de Dios para mí más de una vez. Cuando era joven en el Señor, algunas veces cuando el Señor me decía algo acerca de mi ministerio, trataba de apresurarme y llevarlo a cabo inmediatamente. Cada vez que hice esto, lo que el Señor me dijo que hiciera no funcionaba. Ahora, alguien puede pensar, bueno, esto solo muestra que el Señor realmente no le había hablado, pero el Señor me habló, solo que no lo logré en el momento correcto, así que estorbé su plan. Una vez Jesús me dijo en una visión, prefiero que vayas demasiado lento y no demasiado rápido cuando tratas de seguir mi dirección. Por lo menos cuando estás detrás de mí, todavía puedes verme. Pero si vas demasiado rápido y te precipitas delante, no podrás verme más, te saldrás de tu camino. Mientras crecía en el Señor, aprendí a no adelantármele, pero solo para permitirle que su propósito se cumpliera en mí. Mientras siguiera fielmente la preparación, también aprendí a no solo conocer el plan de Dios, sino a continuar orando hasta obtener el cuándo y el cómo. Puede ver que solo porque el Señor le dice algo no significa que quiere que lo haga inmediatamente. Y esto no significa tampoco que quiere que lo haga la semana entrante, el próximo mes o el próximo año. Esta es la verdad absoluta. Dios preparó un plan para su vida, pero usted no siempre está listo para llevar a cabo el próximo paso de ese plan. Así que Dios tomará el tiempo que sea necesario para desarrollarlo y entrenarlo antes de que Él cumpla lo que habló en su corazón. Prepárese para el propósito de Dios. Los días de preparación nunca son una pérdida de tiempo.
Puede haber lecciones importantes o verdades que usted todavía necesita aprender para poder cumplir exitosamente el plan de Dios. Y toma tiempo prepararse y establecerse a sí mismo en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Sin embargo, ir a través de un tiempo de preparación no es siempre fácil, ya que algunas veces hay un precio que debe pagarse. Desde su perspectiva, el tiempo de su preparación podrá no ser siempre cómodo, debido a que tendrá que morir a sus propios deseos y a su tiempo mientras que permite que Dios le prepare. Aun cuando esto podría parecer difícil o incómodo, la preparación es una parte de la carrera que Dios puso delante suyo para correr. Vale la pena ser fiel durante el tiempo de preparación, aun cuando esto signifique que tenga que hacer algunos sacrificios de parte suya. Para cuando esté totalmente preparado y le haya probado a Dios que puede confiar en usted, Él será capaz de promoverlo y llevarlo a un lugar que planeó, uno de mayor responsabilidad, unción y ministerio. Sin embargo, si no se prepara durante su tiempo de preparación, no estará listo para llevar a cabo el próximo plan de Dios para usted. Si fue negligente en el tiempo de su entrenamiento y solo se preocupó por usted y sus asuntos, entonces, cuando la puerta de la oportunidad de Dios se abra, ni siquiera la reconocerá. Y si se preparó, no estará listo para atravesar esa puerta, que es la próxima etapa del plan de Dios. Usted puede ver que frecuentemente nuestra carrera espiritual es como una de relevos en lo natural. En una carrera de estas, el atleta corre hasta llegar a cierta etapa y luego le pasa el relevo al próximo corredor. De una forma muy parecida, frecuentemente existen diferentes etapas en la carrera cristiana y usualmente hay momentos de preparación antes de cada nueva etapa. Frecuentemente, nuestra obediencia en cada paso del camino y nuestra fidelidad para prepararnos en la palabra determina cuánto tiempo habrá entre cada etapa, o si alguna vez alcanzaremos la siguiente. Muchas veces las personas oyen acerca de Dios con relación a la próxima etapa en su carrera, y asumen solo lo que está supuesto a llevar a cabo enseguida, con base en lo que Él les dijo que hiciera. Pero debido a que no están listos, o no completaron su preparación como tienen que estarlo, cuando fallan en hacer lo que Dios les dijo que hicieran sin que esto funcione en forma correcta, caen de bruces. Como ves, Dios tiene un camino, pero también tiene un tiempo, y moverse fuera de este es hacerlo fuera de su voluntad. Moisés es un ejemplo bíblico. Él se adelantó al tiempo, enturbió las aguas del plan de Dios mientras vivía en el palacio de Faraón en Egipto. Sintió el llamado de Dios a su vida para liberar a Israel de la esclavitud, pero el plan de Dios de liberación se atrasó porque Moisés se adelantó al tiempo de Dios, al tratar de hacer que sucediera a su propia manera y en su propio esfuerzo. Cuando Moisés tuvo 40 años, asesinó a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Este no era el plan de Dios o su manera de liberar a Israel. Las noticias de lo que hizo se extendieron rápidamente. Cuando Faraón escuchó lo que hizo, lo buscó para matarlo. Moisés tuvo que escapar al desierto por su vida. Éxodo 2:11 al 15. Le tomó largo tiempo vivir apartado en el desierto, aprendiendo la paciencia suficiente para que, de ese modo, Dios pudiera usarlo en el plan divino de la liberación de Israel. Fueron 40 años después cuando Dios le dijo finalmente que era el tiempo de liberarlos a los israelitas de las manos de los egipcios. Dios puso en mi corazón mucho de lo que hago hoy en mi ministerio. Supe en mi espíritu que Dios tenía algo más para hacer además de pastorear. Así que en 1944 dejé la iglesia que pastoreaba para ir al campo ministerial, pensando entonces que el tiempo de Dios era el correcto para iniciar la siguiente etapa de mi ministerio. Pero salté al campo el ministerio fuera de su tiempo. Por lo tanto, las cosas no funcionaron correctamente. No me malinterprete. Dios bendijo mi año en ese campo ministerial, tanto como pudo. Tuvimos algunas buenas campañas, las personas fueron salvas y bautizadas en el Espíritu Santo, pero supe que me había precipitado prematuramente a la siguiente fase del plan de Dios. Así que retrocedí donde había fallado y regresé a pastorear. Aun cuando Dios me había realmente hablado en ese tiempo acerca de mi ministerio, no era todavía el tiempo para que esas cosas sucedieran.
Por ejemplo, el tiempo de Dios para lo que había puesto en mi corazón acerca de ir al campo ministerial ocurrió 5 años después. Algo de lo que Él me dijo se cumplió mucho después y algo de esto todavía se cumple. Para ese tiempo 5 años más habían pasado. Había aprendido lo suficiente para decir, esta vez no me moveré a menos que logre ser testigo en mi espíritu que este es el tiempo para hacerlo. Así que continué pastoreando mi última iglesia hasta que el Espíritu Santo empezó a moverse en mi corazón a principios de 1949 de que ya era tiempo de moverme en el campo ministerial. Con los años he aprendido a manejar cada área de mi vida de esta manera. No me muevo hasta que obtenga del Espíritu Santo la señal para hacerlo. Cuando la obtengo y actúo en lo que Dios me dijo, encuentro que su plan siempre funciona fácilmente. Por ejemplo, hoy hago cosas en el ministerio que Dios me dijo que hiciera hace muchos años, pero solo debido a que lo escuché en ese entonces no actué inmediatamente en lo que me dijo que hiciera. Si hubiera actuado inmediatamente, me habría movido fuera de su tiempo. El ministerio hubiera sufrido y la parte del plan de Dios para mí hubiera sido un gran obstáculo. Pero en vez de eso, esperé hasta que recibí la señal en mi espíritu de cuándo actuar en su plan. Luego, actué con base en lo que sabía en mi espíritu. Debido a lo que esperé, cada vez que actuaba en algo que Dios nos dijo que hiciéramos funcionó fácilmente. Eso me sorprendía y eso era debido a que me movía de acuerdo a su plan y a su tiempo. Hace mucho aprendí a tratar de no resolver en mi propio entendimiento natural cómo y cuándo el plan de Dios se cumplirá. Por ejemplo, durante el tiempo de mi pastoreo en los últimos 3 años de la década de los 40, esperé por Dios en oración por horas, días buscándolo y buscando su voluntad. Mientras esperé por Dios, vi en el Espíritu aspectos diferentes de mi ministerio, los cuales vinieron a suceder en años recientes. Sin embargo, no vi todo el panorama de lo que involucraría mi ministerio. En esa etapa de mi desarrollo espiritual, si entonces hubiera sabido lo que estaría sucediendo hoy en mi ministerio, me hubiera asustado. Dios no nos dice acerca de su plan completo de una vez. Frecuentemente nos dará poca información, ya que no somos capaces de entender o sostener con solo un vislumbre lo que Él tiene guardado para nosotros. Juan 16:12. No tenía ni idea de cómo Dios iba a cumplir lo que me iba a mostrar con respecto al ministerio. Así que le dejé todo el asunto en sus manos y en la medida que soy fiel para obedecerlo paso a paso en su propio tiempo, Él lleva a cumplimiento de lo que me reveló hace más de 40 años. Tenemos que ser pacientes para esperar que Dios lleve en cumplimiento su propósito en nuestras vidas. Hay un tiempo y una estación para todas las cosas, Eclesiastés 3:1. Y el tiempo no es siempre ahora. Es por eso que la Biblia dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1. Alguien podría decir, ¿pero las cosas cambiarán alguna vez? Sé que Dios me prepara y quiero ser fiel, pero me parece que estoy en este lugar de preparación por tanto tiempo. ¿Será alguna vez diferente? Solo continúe confiando en el Señor con todo su corazón y corra su carrera con paciencia. No trate de pensar cómo y cuándo Dios irá a cumplir su plan. Ore por Él mismo y en la medida en que necesite saber, Él le revelará cada paso que necesite tomar. Solo aprenda a descansar en fe y a fluir con el Espíritu Santo. Esté contento de ser fiel y confíe que Dios alertará su espíritu cuando sea el tiempo de tomar el próximo paso en su plan. Que sea Dios el que lleve a cabo su voluntad en su vida. Entonces, cuando sea el momento de moverse a la próxima etapa de su plan, estará completamente preparado para hacer lo que le llamó a hacer. Necesita entender que no podrá llegar mañana, la próxima semana o el próximo mes al potencial total de lo que Dios preparó para usted. Pero mientras siga fiel en prepararse y aprenda a ceder a la guía del Espíritu Santo, entrará en lo que Dios planeó para su vida. No entrará inmediatamente en la totalidad del plan de Dios al atravesar la puerta, pero gradualmente, poco a poco, en la medida en que sea fiel y obediente, se moverá hacia el destino que Dios le preparó. Y finalmente, un día se preparará
en el centro de las bendiciones de Dios y su propósito para su vida. Cuando alcance la etapa, mirará hacia el tiempo de su preparación y dirá: gracias Dios por esos días de preparación. Gracias Dios porque fui fiel para obedecerte. Mientras que corre su carrera con paciencia, recuerde también que no puede tratar de hacerlo por alguien más. No mire alrededor suyo para ver dónde se encuentran otros en su carrera, sino que trate de meterse en la pista con ellos para correr y permita que Dios le hable en dónde se encuentra en su trayecto. Encuentre la carrera que Dios le preparó delante suyo. Despójese de los pesos y pecados que le impiden obedecer a Dios. Corra su carrera con sus ojos puestos en la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Determine seguir el plan de Dios para su vida y termine su recorrido con gozo.